Hola, muy buenos amigos de YouTube, aquí el Código Maníaco. Y como lo prometido es deuda, veamos cómo estuvieron los Edge de este fin del Spider-Verse. Ok, ya hace unas semanas que terminó la serie, y en su momento dije que lo repasaría semanalmente, pero al no haber mucho que comentar, mejor concretar todo en un solo video. Así que empecemos. El primer número, mejor dicho, la primera historia, presenta varias cosas que se van a repetir a lo largo de las otras, y es que muchos momentos son técnicamente comedia involuntaria en el más puro estilo, y si no, son conceptos muy absurdos. En sí, este solo es la presentación de Spider-Lord, donde uno, considerando la época en la que vive, que le tiren de golpe que existen más versiones suyas, ¿no es volverlo loco gratuitamente? Además, ¿por qué no reclutarlo en el momento? Otro tropo ya gastado en estos eventos. Sobre todo que al elegido y más importante siempre dejan al final. La siguiente es de Anya Corazón, más solo es un justificativo para su nuevo traje. Se agradece el repaso para lectores que probablemente no la conozcan, pero el resto es endeble. Y lo peor es que la desean volver relevante para el evento. ¿Y cómo hacerlo? Dándole nuevos poderes que obviamente no se verán en esta historia. Se enfatiza mucho en ello y se genera supuesta tensión en pos de si controla o no estos, pero al final no se nota ni una diferencia, salvo un poco más de fuerza. Se supone que es importante, y sí, lo es, pero solo para intentar justificar un Aspull y bufear araña, para darle relevancia aquí. Jugar con conceptos ridículos puede resultar bastante efectivo. Más adelante veremos una historia que sí funcionó abordándolo, pero hay un punto en el que es mucho, y ese es el caso de Spider-Rex. Desde ya un T-Rex con poderes de araña suena bien, absurdo, pero gracioso. ¿Cómo arruinar algo así? Complicando lo demás. Asteroide de arañas, cambios de cuerpos y el aprendizaje de la gran lección, todo en una misma historia, que más que dar gracia, resulta extraña. Sorprendentemente, Noir, el Spider-Man que más quedó degradado con todas sus incursiones en el Spider-Verse, logró tener una historia decente. Se presenta Shatra, hacen que imponga peligro nuevamente, aun cuando en su momento no representaba tanto, pero la narrativa juega a su favor. Es un relato que toma un estilo y estética noir y que aun con su corta duración es efectivo. Bien ahí. El segundo número presenta una historia importante para lo que será el evento en sí, y se trata de un retcon de pies a cabeza para Shatra, aquella villana que gracias a la impertinencia de Peter durante su viaje hacia el plano astral planeaba devorarlo, al ser su depredador natural. Aquí resulta que no. Aun cuando salió dos veces, resulta que solo podía ser liberada cuando alguien moviera una hebra en específico. Vaya condición más precisa y rara en probabilidades, pero funcionó. Asimismo, resulta que el tema de depredadora natural no se daba por origen mismo, sino que solo es una semidiosa celosa de que su hermana se haya ganado el favor de crear el diseño del multiverso. Al final todo se da por un capricho, de la nada adopta forma de avispas y jura venganza. La forma de narrarlo es tal que termina haciéndola ver todo como comedia involuntaria. Respecto a la hermana de Shatra, o una de dos, o será el Deus Ex Machina que solucionará todo, o será olvidada barra irrelevante como Karn en el primer Spider-Verse. Night Spider es otro caso del que se necesitó más tiempo para intentar hacer una historia que pretenda contar algo más que otra presentación superficial para el evento. Con Felicia se puede jugar más, sobre todo si es en otro universo, y mejor aún si tienes a Jean como una amiga. Sí, el concepto se oye raro, pero si ya se hizo, intenten hacer algo mejor. Para el caso, su problemática de que todo se vuelve demasiado fácil al ser una ladrona con poderes de araña, funciona. Pero más tiempo hubiera sido mejor para entender a esta versión de Felicia, respecto a su ambición y su amistad. Spinstress es básicamente lo que el Spider-Rex debía ser. Una historia consciente de su ridículo, pero que tampoco trata de complicarse de más. Posee los elementos convencionales dentro de las princesas y juega con ello al mismo tiempo que con elementos de Spider-Man. Tal vez porque se alejó del típico escenario y convencionalismo de los demás Spider-Man, o el hecho de que reconoce su absurdo y se divierte con eso. De todas formas, es una historia agradable y graciosa de leer, y sorprendentemente de las mejores de todas las de esta serie. Aunque decir eso tampoco es un mérito que digamos. Sun Spider es un caso particular.
representante de las Spider-Zonas que salieron en Spider-Geddon y que yo en su momento dije cuáles eran mis favoritas, generó polémica por varias cosas. ¿Y estas fueron justificadas? Hasta cierto punto. Tenerla como una identidad secreta resulta absurdo, y no en el buen sentido, ya que cualquiera podría descubrirla. De hecho, aquí se ve como su amiga sospecha rápidamente, pero tampoco se puede deshacer de eso, ya que tratan de jugar con la dualidad Sun Spider respetada y Charlie invisibilizada. Dualidad que tampoco funciona. Se ve que sus amigos velan por ella y no están todo el tiempo tratándola como una inútil. El único momento que me parece que eso fue válido es en el tema de las rampas, pero para exponer este tema, ¿por qué escoger una fiesta como la presentación tanto de ella como sus problemáticas? En una situación más mundana se puede reflejar el típico actuar donde se la invisibiliza o se la trata de una inútil, con personas extrañas tratándola considerándola así, o siendo ignorada por la gente al verla agotada después de haber sido Sun Spider. Queda peor parada aún cuando replica que la dejaron, aun cuando ella fue la que se alejó para ser Sun Spider, ayudada por otra heroína que estaba allí. ¿No hubiera sido mejor presentar la situación sin la otra heroína? Y mostrar que ella sí es dejada de lado, demostrando que sí era invisible para que tuviera que crear una situación y pasar a su identidad heroica. O de igual forma, si se decepciona de la gente porque la ignora y la deja abandonada, ¿por qué seguir ilusionada con Aster? Hay varias cosas que se podrían debatir aquí, sobre cómo haberla manejado mejor, pero enfrascada en este Edge en particular, muy poco es lo que se podía hacer. El último del que se podría decir algo es Spider-Craven. Bueno, lo diré bien, Hunter Spider. Trae consigo una historia que hasta se podría considerar tétrica. Pero nuevamente, el estigma del Spider-Verse. Esas características son solo una descripción superficial del personaje para que esté en el evento. Y de igual forma, posee elementos arbitrarios como él siendo capaz de acceder a un portal multiversal gracias al poder de la casa, supongo. Spider-Gwen, la nueva Spider-UK, Mini-Marvels, Spider-Man India, Sakura Spider, Spider-Car, Spider-Ham, Web-Weaver y Siggly Spider reciben historias que solo están para presentarlos y se pueden agrupar en 3 grupos. Las que solo son una carta de presentación sin nada interesante para resaltar, las que confirman que abusar del ridículo no funciona, y las que son simpáticas, sobre todo el de Mini-Marvels. Se podría hablar un poquito más de cada uno, pero sería repetir los errores que ya se han mencionado en los anteriores. Y a eso se reduce este Edge of Spider-Verse, historias con prisas para presentar Spider-Man, cuya relevancia será cuestionable en el evento, que de eso depende también si esta serie terminará mejor parada, con varios problemas respecto a planteamientos superficiales, historias que exageraban su ridículo o conceptos absurdos sin más, termina siendo la peor de los 3 Edge. Sí, podemos decir que un solo número es limitante, pero al menos antes lo intentaban. Los anteriores exploraban distintas temáticas y atmósferas cada uno, y aun cuando no resultaban efectivas del todo en su mayoría, se veía una intención de contar algo más. Y no me refiero precisamente al concepto de los Spider-Man, sino en que cada historia se podía sostener por sí misma, tratando de innovar de alguna forma en su historia, sobre todo si consideramos que cubrían a un Spider-Man por cómic. Al final diría que eso es lo peor. Esta iteración queda de forma más descarada. Su objetivo ya ni siquiera es tratar de jugar con el concepto de alguna forma, solo presentar más Spider-Man por el simple hecho de hacerlo. Este último evento sigue en publicación, y ya se verá al final si esta serie logra resaltar si el evento sale bien, cosa que es muy poco probable, tanto sobre el evento como la mejora de esta serie. De igual forma, en este tipo de revisiones no está todo dicho, así que espero leer sus comentarios sobre estas historias y qué les pareció este Edge of Spider-Verse. Ahora, si les gusta el contenido también pueden ver la página de Facebook del canal o entrar al Discord, con links en la descripción. Recuerden que también pueden apoyar como miembros del canal, con lo cual me ayudaría muchísimo. Bueno, eso fue todo. Gracias por este video y sin más que decir, me despido.